Buenas tardes a todos. Vamos a complementar la actividad del día de hoy sobre el tema de pancreatitis aguda y su manejo, revisando rápida y concisamente las últimas recomendaciones de la guía de manejo de la Asociación Americana de Gastroenterólogos sobre el tema. Las guías se elaboraron siguiendo la elaboración de una serie de preguntas a las cuales se les pretende o se les pretendía dar respuesta en su momento en pacientes con pancreatitis aguda, tanto antes como durante su admisión y los momentos claves en su evolución. Por ejemplo, en el momento de una ERCP o en cuanto al uso de alimentación o también el uso de antibióticos en estos casos y cuando los pacientes requieren cirugía. Llevando pues esta secuencia se fueron desarrollando no solo las recomendaciones, sino una serie de conceptos clave que vamos a ir comentando. Vamos a mencionar inicialmente que en Estados Unidos aproximadamente 300,000 casos corresponden en las emergencias a pacientes que presentan pancreatitis aguda, y aunque la letalidad de esta condición se ha ido reduciendo con el tiempo, con los años o con los avances en el diagnóstico y tratamiento, pues resulta que su incidencia puede considerar que ha ido en aumento. En la actualidad oscila entre 3.4 y hasta 73.4 casos por 100,000 habitantes, y la mortalidad asimismo se ha mantenido relativamente estable, no ha disminuido de manera significativa. Esta se mantiene entre 5 a 9,000 muertes anuales en estos pacientes. El primer concepto clave es que se sugiere la realización temprana o en admisión de una serie de estudios diagnósticos, dentro de los cuales no se debe considerar realizar tomografía axial computarizada en estos casos para determinar la severidad de manera rutinaria. Esto va a depender de lo que suceda con el paciente en las primeras 48 a 72 horas después de su admisión y después de haber establecido el manejo adecuado, sobre todo en el tema de la hidratación generosa que hay que hacer con estos pacientes. Es decir, no hay que hacer tomografía de ingreso de rutina. También dentro de ya entrando a las recomendaciones, la primera es que se sugiere entonces que se realice un ultrasonido abdominal para los pacientes que presentan pancreatitis aguda, con el objetivo de evaluar si estos pacientes han desarrollado la condición derivada de una pancreatitis de origen biliar. Y si los datos no son concluyentes, pues se puede repetir el estudio unas 48 o 72 horas después, y después de esa situación, de acuerdo a lo que se documente y cómo evoluciona el paciente, ya definir si requiere otro tipo de estudios de imagen. En pacientes que presentan pancreatitis aguda idiopática, entonces se recomienda la evaluación adicional de elementos diagnósticos como una resonancia, un ultrasonido endoscópico, buscando principalmente la presencia de microlitiasis o de imágenes que sugieran algún tipo de anomalía anatómica que pueda justificar que el paciente esté presentando el cuadro de pancreatitis, sobre todo si son casos de pancreatitis recurrentes. En estas dos recomendaciones, los conceptos claves que tienen relación son que la ausencia de litiasis biliar o una historia significativa de ingesta de alcohol, pues debería de obligarnos a realizar un perfil de triglicéridos, considerando pues como una posible etiología de esta situación, y sobre todo si los mismos salen muy elevados, arriba de 1,000 miligramos por decilitro, considerar esta la posible causa de la pancreatitis. En otros casos, cuando los pacientes tienen más de 40 años de edad y que la etiología no está bien descrita, y sobre todo si el paciente tiene pancreatitis que se va complicando, considerar la presencia de un tumor como causa del problema. Y el cuarto concepto clave es que después de un segundo episodio de pancreatitis aguda sin una causa identificada, si los pacientes son aptos para cirugía, se debe de realizar una colecistectomía con el objetivo de reducir el riesgo de pancreatitis aguda recurrente. Esto sobre todo porque la principal causa documentada de este tipo de evolución recurrente de pancreatitis aguda tiene que ver con la presencia de microlitiasis. El quinto concepto clave
en estos casos es que la evaluación del estado hemodinámico y del perfil de riesgo que tienen los pacientes de complicarse se debe realizar pues de acuerdo a categorías de bajo riesgo y alto riesgo para evaluar también si el paciente requiere no solo admisión al hospital, sino una admisión a un servicio donde haya monitoreo continuo. Inclusive pues considerar ingreso intensivo. La sexta recomendación es que para pacientes con falla orgánica o con datos de respuesta inflamatoria sistémica, uno debería preferiblemente admitirlos al área de intensivo o a un área donde haya monitoreo continuo. Los sistemas de punteo o de puntaje, básicamente, y la realización de estudios de imagen por sí solas no son exactas o certeras en determinar qué pacientes puedan evolucionar hacia complicaciones, ya sean moderadas o severas. Es decir, uno debe siempre evaluar al paciente en el tiempo real, por así decirlo, para ir documentando su evolución, a pesar de que los sistemas de puntaje no evidencien un riesgo elevado de complicaciones. El octavo concepto clave en estas guías considera que los pacientes con enfermedad leve, en estos pacientes, los médicos deberían permanecer precisamente vigilantes de su evolución y el desarrollo de posibles datos de complicaciones severas, sobre todo falla orgánica como complicación de estas condiciones, sobre todo en las primeras 48 horas después de su ingreso. Los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad severa incluyen principalmente una elevación del nitrógeno de urea, elevación del hematocrito, presencia de obesidad, presencia de comorbilidades y la presencia, pues, precisamente de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En las guías se presenta esta tabla en la cual pues hay hallazgos clínicos que deben considerarse asociados a una evolución, un curso severo en la evaluación inicial. Primero hay características del paciente que nos deben hacer estar más alertas porque tienen más riesgo de complicación. En la edad, en este caso, la edad se debe considerar arriba de 55 años, la presencia de un índice de masa corporal arriba de 30, si tienen alteración de la conciencia o si hay enfermedades complicando la evolución, por ejemplo, diabetes descompensada, falla renal crónica, falla hepática, alteraciones neurológicas, cualquier otra situación, pacientes oncológicos, pacientes que tengan alguna comorbilidad que pueda evidentemente afectar su respuesta ante la condición. Y también se definen pues los criterios o se recuerdan los criterios para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este caso, la presencia de dos o más de estos pues nos debe sugerir la condición como complicación. Estos constituyen el pulso de mayor de 90 latidos por minuto, las respiraciones mayores de 20 por minuto o una PCO2 menor de 32, la temperatura arriba de 38, no arriba de 38,5 o 39, sino arriba de 38 o una temperatura que esté debajo de 36. El recuento de leucocitoides también, si está arriba de 12,000 o abajo de 4,000. O una presencia de un porcentaje mayor de 10% de células inmaduras o células en banda, como parte pues de esa misma respuesta inflamatoria sistémica que el paciente está desarrollando. La elevación del nitrógeno de orina por arriba de 20 o una elevación documentada del nivel del mismo de acuerdo al nivel basal, el hematocrito arriba de 44 o que se esté elevando, o la presencia de creatinina elevada. Entre los hallazgos radiológicos que también deben alertarnos está la presencia de derrames pleural, infiltrados o patrones a nivel pulmonar y la presencia de colecciones extensas, extrapancreáticas o múltiples en estudios de imagen. La tercera y cuarta recomendación entonces surge a partir de estas situaciones. En pacientes que tienen una pancreatitis aguda debe ya establecido el diagnóstico, sugerirse una agresiva resucitación hidroelectrolítica, es decir, ser generosos con los líquidos y electrolíticos en estos casos porque es uno de los factores principales en pacientes que tienen esta condición para reducir el riesgo de desarrollar complicaciones, sobre todo en casos en los cuales los pacientes tienen un cuadro clínico inicial leve. La cuarta recomendación es la sugerencia de utilizar principalmente solución de acetato de Ringer o pues otras soluciones isotónicas, no tanto salino normal, como el mecanismo de hacer esta rehidratación
o el manejo hidroelectrolítico. Conceptos claves. El 10º es, mientras que todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda deberían recibir hidratación intravenosa agresiva con soluciones cristaloides isotónicas, pues debemos ser cautelosos con pacientes que tengan alguna comorbilidad, sobre todo de tipo cardiovascular, renal o que dificulten su manejo de líquidos. Asimismo, la resucitación de líquidos o fluidos en pacientes con pancreatitis aguda debe ser considerada mucho más importante tempranamente en el curso de la enfermedad, sobre todo en las primeras 24 horas, y se necesita estar reevaluando frecuentemente a los pacientes, por lo menos cada 6 horas, desde su presentación y durante las 24-48 horas siguientes, para lograr que el nitrógeno de urea o no se eleve o disminuya en relación al ingreso. La recomendación en cuanto al desarrollo o a la realización de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o ERCP, abreviado en inglés, es que se prefiere el tratamiento médico sobre la realización rutinaria temprana de este tipo de estudio en pacientes con pancreatitis aguda biliar sin colangitis. Y como conceptos claves, pues el número 13 es que los pacientes con pancreatitis aguda complicada con colangitis, si se les realice un estudio de ERCP dentro de las primeras 24 horas de ingreso al hospital, ya que se ha demostrado que puede asociarse a una reducción de la morbimortalidad en estos pacientes. Sin embargo, en la ausencia de colangitis o de ictericia, si se localiza que hay litiasis biliar o se sospecha, se debe realizar estudio de imagen, un ultrasonido endoscópico o una resonancia para evaluar la presencia de las mismas antes de realizar un ERCP, con fines diagnósticos sobre todo. ¿Qué pasa con las pancreatitis post-ERCP? Esta complicación puede presentarse de manera relativamente frecuente. Hay pacientes que tienen un perfil de riesgo un poco mayor que otros. Se recomienda, de hecho, en estos casos, que los pacientes que tienen un riesgo mayor se les administre por vía rectal indometacina para reducir el riesgo de que la presenten. Y además de esto, pues en los pacientes a los cuales se considere que se va a utilizar la indometacina por vía rectal, dado el riesgo que tienen de desarrollar pancreatitis post-ERCP, pues considerar también fuertemente la necesidad de colocar un stent o una derivación en el conducto pancreático, ya que pues estos pacientes se pueden obstruir después de realizar el procedimiento, sobre todo debido a la inflamación que desarrollan después. El uso de antibióticos o el papel que tienen en pancreatitis aguda. La 8ª recomendación tiene que ver con que no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis aguda de manera rutinaria, ya que no se ha documentado que tenga un efecto positivo sobre su evolución. De hecho, podría incrementar en algunos casos el riesgo de infección. Y se recomienda en contra, es decir, no se recomienda el uso de aspiración con aguja fina en pacientes con necrosis pancreática que se sospeche que está infectada. En todo caso, si los pacientes se sospechan que tienen una infección, pues lo que hay que hacer es iniciar antibióticos, como dice aquí el concepto clave número 15. Mientras que los antibióticos no deberían ser considerados para su uso rutinario en pacientes con necrosis estéril, en pacientes que tienen una sospecha fuerte de necrosis infectada, pues en estos casos sí se debe considerar su uso, asimismo o en conjunto con la necrosectomía o la deviación del tejido que está pues, muy dañado por la inflamación. El concepto clave número 16 tiene que ver con que los pacientes con necrosis infectada y en estos casos pues que se considera que se va a utilizar antibióticos, hay que preferir los que tienen una penetración más adecuada a tejido necrótico pancreático, con el objetivo de retrasar lo más que se pueda la intervención quirúrgica, endoscópica o el drenaje radiológico, por lo menos durante unas 4 semanas. Esto también con el objetivo a su vez de mejorar la evolución post-intervención, si esta pues se hiciera en un periodo más temprano de este tiempo, ya que los tejidos pues están muy inflamados y muy friables. En estos casos entonces lo que queremos es procurar que los pacientes puedan diferir la cirugía durante más de un mes. Y el concepto clave número 17 tiene que ver con que la administración rutinaria de agentes antifúngicos
como parte de la profilaxis o de antibióticos terapéuticos no es necesario. En estos casos no se deben considerar de forma rutinaria. Nutrición en pancreatitis aguda. La 10ª recomendación tiene que ver con que los pacientes con pancreatitis aguda leve deben recibir alimentación lo más temprano que se pueda durante su evolución, sobre todo en las primeras 24 a 48 horas. Esto ya es un concepto totalmente distinto a lo que pues hace tiempo históricamente se sugería en estos pacientes, ya que pues se procuraba retrasar lo más que se pudiera la administración de esta alimentación enteral. Hasta que el paciente no fuera sintomático, pero en la actualidad, en cuanto el paciente pudiera estar suficientemente estable y tolerar por vía oral, empezar la administración de alimentación enteral. Y asimismo, en pacientes con pancreatitis leve se sugiere que esta sea pues por vía oral y con alimentación con una dieta baja en grasa y con sólidos, no con una dieta líquida como se recomendaba anteriormente. El concepto clave número 18 tiene que ver con que la nutrición enteral en pacientes con enfermedad moderadamente severa o severa, pues pareciera prevenir el riesgo de complicaciones infecciosas, sobre todo. En la nutrición parenteral, pues en este caso se debería de evitar, a menos que la ruta por vía enteral no sea posible por alguna condición que tenga el paciente o no se puedan llenar los requerimientos calóricos necesarios para el paciente. Y el uso de una sonda nasogástrica, más que el uso de la nasoyeyunal, debería ser la ruta preferida para la administración de la alimentación enteral si el paciente no está tolerando por vía oral, ya que es más segura y es más eficaz para permitir la administración de este tipo de alimentación. El rol de la cirugía en pancreatitis aguda. Aquí hay 3 conceptos claves. El primero es que los pacientes con pancreatitis biliar aguda leve deberían de realizárseles colecistectomía temprana, incluso antes de que sean egresados del hospital, en ese primer episodio, para aprovechar el momento y evitar que tengan una recurrencia. Siempre es preferible que los métodos mínimamente invasivos sean los que prevalezcan para la realización de la cirugía, ya sea para el caso de la colecistectomía o en casos en los que se deba realizar necrosectomía o debridación de tejido que esté muy dañado, si los pacientes están estables y sobre todo si tienen necrosis pancreática sintomática. Y a su vez también se sugiere retrasar o diferir cualquier intervención, ya sea quirúrgica, radiológica o endoscópica, en pacientes que tengan necrosis pancreática, preferiblemente durante 4 semanas, como ya habíamos comentado, para permitir que la colección o la pared de la misma madure, entre comillas, así, para evitar que los tejidos estén muy friables y fácilmente pues pueda haber alguna complicación fistulosa, por ejemplo. De esta forma concluimos esta breve revisión de las guías y conceptos claves de la publicación más reciente que hay en este sentido, y esperamos pues que sea de utilidad para su formación médica. Hasta la próxima.